Bienvenidos a Círculo de Sombras. Era 1968, un año de grandes cambios y eventos históricos. El mundo observaba con asombro cómo el hombre daba sus primeros pasos en la Luna, un hito sin precedentes. Sin embargo, de vuelta en la Tierra, la oscuridad se extendía en el corazón de Gran Bretaña, trayendo consigo un aire de inquietud. En la ciudad industrial de Newcastle soplaba un viento helado. Los niños estaban desapareciendo misteriosamente. El miedo se apoderó de la comunidad, dejando a todos en un estado de constante alerta. Los padres abrazaban a sus hijos más fuerte, temiendo lo peor. La policía comenzó su investigación, decidida a encontrar respuestas. Cada pista era un callejón sin salida, aumentando la frustración. Entonces, un descubrimiento. Un pequeño cuerpo yacía sin vida en un edificio abandonado, una escena desgarradora. La víctima, un niño llamado Martin Brown. Tenía solo 4 años, una vida truncada demasiado pronto. La policía intensificó su búsqueda, persiguiendo a un monstruo que se escondía a plena vista, decidido a poner fin a la pesadilla. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación parecía estar estancada. Entonces, se encontró otro cuerpo. Otro niño, Brian Howe, de 3 años. Fue encontrado estrangulado. Un par de tijeras rotas yacían cerca. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato. La policía recibió una pista anónima sobre una niña llamada Mary Bell. Tenía solo 11 años. La evidencia apuntaba a Mary, una niña ella misma, como la asesina. La historia de Mary Bell comenzó en 1957. Nació en la pobreza en Newcastle upon Tyne. Su madre, Betty, era prostituta. La profesión de Betty ensombreció la vida de Mary. La infancia de Mary estuvo lejos de ser normal. Su hogar era un lugar de inestabilidad. Los desconocidos iban y venían. La violencia era algo común. La negligencia se convirtió en una compañera constante. Mary anhelaba amor, pero solo encontró caos. Ella exhibió un comportamiento extraño. Se susurraba sobre crueldad hacia los animales. Una oscuridad crecía dentro de ella. No sabían que se avecinaba una tormenta. La vida hogareña de Mary se deterioró. Su madre, Betty, parecía incapaz o no quería cuidarla. A menudo, Mary tenía que valerse por sí misma. Vaga por las calles. La escuela ofrecía poco consuelo. Mary luchaba por encajar. Sus compañeros percibieron su diferencia. La rechazaron. El aislamiento alimentó su ira. Su resentimiento creció. La atraparon lastimando a niños más pequeños. Sus maestros estaban preocupados, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Mary se replegó aún más en sí misma, construyendo muros alrededor de su corazón. Una tarde de primavera, ocurrió un incidente escalofriante. Un niño fue encontrado inconsciente cerca de la casa de Mary. Había sido estrangulado. Sobrevivió, pero no pudo recordar lo que pasó. El dedo acusador apuntó a Mary. Llamaron a la policía. La interrogaron. Ella lo negó todo. Sin pruebas, no pudieron detenerla. Pero se había sembrado una semilla de duda. El incidente fue un presagio de lo que vendría. Era una tarde soleada de mayo. Los niños jugaban en las calles de Scotswood. Entre ellos estaba Martin Brown, de 4 años. Corrió tras una pelota perdida. Sin saberlo, se dirigía hacia su perdición. Mary Bell lo observaba desde la distancia. Se acercó a Martin. Sus palabras lo llevaron a un lugar apartado. Una casa abandonada en las afueras del barrio. Pasaron las horas. La familia de Martin comenzó a preocuparse. Buscaron por las calles gritando su nombre. La esperanza disminuía con cada momento que pasaba. Mary Bell regresó a casa esa noche, sola. Su rostro no delató ninguna emoción. Había hecho lo impensable, y lo volvería a hacer. Al día siguiente, un grupo de niños hizo un descubrimiento espantoso. El cuerpo sin vida de Martin Brown yacía en la casa abandonada. Sus ojos miraban fijamente al techo. El pánico se apoderó del vecindario. Llegó la policía.
La escena era caótica. Los padres lloraban abiertamente, abrazando a sus hijos con fuerza. Comenzó la investigación. Cada pista fue examinada minuciosamente. Los rumores corrían por las calles. Nadie sospechaba la verdad. Mary Bell observó el drama que se desarrollaba con una curiosidad distante. Había quitado una vida, pero no sentía remordimientos. La muerte de Martin Brown conmocionó a la comunidad hasta la médula. El miedo se apoderó de los corazones de los padres. A los niños ya no se les permitía jugar solos afuera. Las calles, antes llenas de risas, ahora estaban en silencio. La investigación policial parecía estar estancada. Los días se convirtieron en semanas, sin pistas significativas. Mientras tanto, Mary Bell continuó con su vida como si nada hubiera pasado. No mostraba signos de culpa ni remordimiento. La sombra de la duda se cernía sobre Scottswood. Los susurros seguían a Mary Bell. Dos meses después de la muerte de Martin Brown, la tragedia golpeó de nuevo. Brian Howe, de 3 años, desapareció del mismo vecindario. El pánico se convirtió en terror. El cuerpo de Brian Howe fue encontrado unos días después, descartado entre la basura en un páramo desierto. Su pequeño cuerpo tenía marcas de estrangulamiento. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato. Scottswood estaba en las garras de un monstruo. La policía se enfrentó a una presión inmensa para atrapar al asesino. Mary Bell, una vez más, observó el drama que se desarrollaba con una frialdad escalofriante. El monstruo dentro de ella se había vuelto más fuerte, más audaz. La fiscalía llamó a declarar a un renombrado psiquiatra. Testificó sobre el estado mental de Mary Bell. La describió como una psicópata, una persona con una profunda falta de empatía, un escalofriante desapego por el sufrimiento de los demás. Detalló el comportamiento perturbador de Mary, su crueldad hacia los animales, su fascinación por la muerte. Argumentó que estos no eran incidentes aislados, eran señales de advertencia. La defensa respondió con su propio experto. Argumentaron que Mary Bell era víctima de las circunstancias, un producto de la pobreza, la negligencia y el abuso. El caso de Mary Bell dejó una cicatriz imborrable en la sociedad británica, una herida que aún hoy se siente. Los crímenes, tan brutales, tan inexplicables, cometidos por una niña tan pequeña, conmocionaron a la nación hasta la médula, dejando a todos en un estado de shock. La imagen idílica de la inocencia infantil se hizo añicos, transformando la percepción de la niñez para siempre. Los padres, que antes confiaban en la seguridad de su comunidad, ahora miraban a sus hijos con un miedo recién descubierto, temiendo lo impensable. Los susurros siguieron a Mary Bell, resonando a través de los años como un eco persistente de un pasado oscuro. El caso provocó un debate nacional sobre la delincuencia juvenil, cuestionando las raíces del mal en la infancia. ¿Cómo debe castigar la sociedad a los niños que cometen actos tan atroces? ¿Es posible la rehabilitación? Estas preguntas dividieron a la opinión pública. Mary Bell salió de prisión en 1980, con una nueva identidad, intentando dejar atrás su pasado. Su anonimato, sin embargo, no pudo borrar el pasado, ni los recuerdos de sus crímenes. Los ecos de sus crímenes la siguieron, un recordatorio constante de las vidas que había arrebatado y de la inocencia perdida para siempre. Sección 2. La pregunta sin respuesta. A pesar del paso del tiempo, el caso de Mary Bell sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. La historia de una niña que cometió crímenes tan atroces sigue siendo un enigma que muchos intentan resolver. Sigue siendo objeto de un intenso escrutinio, debatido por criminólogos, psicólogos y sociólogos por igual. Se han escrito libros, se han filmado documentales y se han realizado innumerables estudios, todos intentando desentrañar el enigma de Mary Bell, tratando de entender las motivaciones detrás de sus acciones. Comprender qué pudo llevar a una niña a cometer actos tan atroces. ¿Qué fuerzas oscuras estaban en juego? ¿Fue la naturaleza o la educación? Una combinación de ambas. Fue un producto de su entorno, de las circunstancias en las que creció, una víctima de los abusos y la negligencia.
¿O hubo algo más profundo y oscuro en su interior? ¿O nació con una oscuridad en su alma? Una predisposición innata hacia la violencia. Una predisposición a la violencia que ninguna cantidad de amor o cuidado podría haber extinguido. ¿Podría haber sido diferente con una intervención temprana? La pregunta de qué motivó realmente a Mary Bell sigue sin respuesta. Es un rompecabezas que muchos han intentado resolver sin éxito. Algunos expertos creen que sufría un trastorno de la personalidad, una condición que afectaba su capacidad para empatizar con los demás, una falta de empatía que le impedía comprender la gravedad de sus actos. Esta teoría sugiere que su comportamiento era el resultado de una mente profundamente perturbada. Otros señalan su problemática infancia, llena de traumas y dificultades, los abusos, la negligencia y la falta de un entorno seguro y amoroso como la raíz de su violencia. Argumentan que estas experiencias moldearon su comportamiento de manera irreversible. Argumentan que el sistema le falló, que las instituciones que debían protegerla no lo hicieron, que le fallaron las mismas personas que deberían haberla protegido. El debate continúa, sin una resolución clara a la vista, alimentado por la falta de una respuesta definitiva, de una única explicación que pueda satisfacer nuestra necesidad de comprensión, nuestro deseo de dar sentido a lo absurdo. Quizás lo más inquietante del caso de Mary Bell sea la constatación de que puede que no haya una respuesta sencilla, ningún factor único que pueda explicar completamente sus actos. El comportamiento humano, especialmente en sus formas más extremas, suele ser una compleja interacción entre la naturaleza y la educación, la historia personal y las presiones sociales. Buscar una única explicación definitiva es simplificar en exceso la experiencia humana, ignorar el intrincado tapiz de factores que configuran quiénes somos y de qué somos capaces. El caso de Mary Bell se erige como un crudo recordatorio de la oscuridad que reside en todos nosotros, del potencial para el mal que acecha bajo la superficie, incluso de los seres aparentemente más inocentes. Es un caso que nos sigue atormentando, que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la infancia y la delincuencia, obligándonos a enfrentarnos a la inquietante verdad de que, a veces, los monstruos más aterradores son aquellos a los que menos esperamos, aquellos que se parecen a nosotros. Y quizás, al final, esa sea la constatación más aterradora de todas. La idea de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos, escondido a plena vista. No olvides suscribirte y darle like para más historias.